En los dos casos significa eso inconsciencia, sueño. Para liberarnos del sueño necesitamos trabajar con la atención, mandar la atención, gobernarla, obligarla a que esté donde nosotros querramos que esté, no que vaya para cualquier lado. De modo que el trabajo con la atención es muy importante, porque si la atención no nos obedece, si la atención va de una cosa a otra, de un lado a otro, de un asunto a otro, entonces nunca tendremos estabilidad. Nunca podremos autorrecordarnos, porque estaremos con la atención puesta en las cosas vulgares y comunes de la vida. Hay miles de cosas que no tienen la menor importancia para nuestros intereses. Cuando despertamos nuestra conciencia, nos damos cuenta cómo podemos atender a tantas y tantas cosas sin valor. De modo que en el trabajo personal debemos mantener la escala de los valores importantes y no importantes. Poder clasificar lo que es importante para nuestra vida y lo que es inútil para nuestra vida. Cuando eso hacemos, encontramos montones de basura que nos habían estado robando la atención y la energía. La energía no podemos dedicarla a cosas inútiles. No podemos permitir que nuestras fuerzas se dilapiden en cosas inútiles. Eso forma parte importante de lo que llamamos el trabajo personal, el trabajo íntimo. De modo que esta noche quiero que entiendan la necesidad que tenemos de eliminar todo lo que no sirve, todo lo que es inútil, porque la máquina está gastando siempre energía en todo aquello a lo que le ponemos atención. La energía es tan sutil que basta con un momento de distracción y enseguida se gasta una gran cantidad. Basta un momento de olvido de sí mismos y se gasta la energía. Algo muy parecido al gas de las garrafas. No podemos dejar la cocina encendida si no estamos cocinando nada. La cocina debe estar encendida solo cuando la estamos utilizando. De lo contrario, hay que apagarla. Así, el flujo de nuestras energías hay que controlarlo, que no se vaya inútilmente. Ese es un trabajo dispendioso.
porque tenemos miles de años de venir durmiendo, dándole atención a todo tipo de asuntos sin valor. Hay veces estamos en la prisa innecesaria. Estamos como corriendo para dónde. Otras veces es la irritabilidad. La irritabilidad tiene la característica de que se produce por sí sola. Nadie nos ha hecho nada. O si nos han hecho algo no tiene valor. Si nos han dado un insulto, siempre hay que pensar, el insulto tiene el valor que el insultado quiera darle, ¿verdad? Pero como nos hemos educado en la cultura del sueño, entonces siempre estamos como dispuestos a reaccionar por cualquier tontería, a reaccionar negativamente. Lo mismo acontece con el proceso ese de la atracción sexual. Parece que alguien nos estuviera obligando siempre a tener una actitud equivocada hacia la cuestión sexual. Pensamos que el sexo opuesto es algo que nos pertenece y no es así. El sexo opuesto no nos pertenece. Si el sexo opuesto permite el acercamiento, entonces está correcto. Porque son dos fuerzas que no se repelen, sino que se atraen. Por eso se le llama sexo opuesto, porque los opuestos se atraen. Los iguales se repelen. Cuando no existe esa forma real del comportamiento sexual, entonces tendremos casos como de los degenerados, los que así mismos se llaman gays y lesbianas y todo ese tipo de porquerías. Actualmente el infrasexo está tomando posición dentro de la cultura, dentro de las sociedades. Y eso nos indica el bajo nivel perceptivo de las personas. Cuando aceptamos que algo está normal, no estando normal, entonces estamos como dándole valor a lo podrido. De modo que con relación al infrasexo necesitamos mantener una distancia prudencial desde el punto de vista de lo que se llama el entendimiento, la comprensión de lo que es el vivir. De modo que la cuestión sexual resulta ser lo más importante y delicado en la vida del ser humano. Aquellos que saben manejar sus impulsos sexuales, aquellos que saben gobernar sus pasiones, alcanzan el alto nivel de lo angelical, de lo puro, de lo infantil. Cuando Jesucristo decía que los niños están más elevados que los adultos, se refería al estado de la inocencia con relación al sexo. Un niño puede ver una mujer desnuda y no se altera.
Pero el adulto ve a una mujer desnuda y ya quiere saltarle encima, como si fuera una bestia. De modo que necesitamos gobernar, mandar, imponer eso que se llama la voluntad sobre todos los movimientos psicológicos de nuestro ser. Como ya les he dicho, tenemos el movimiento intelectual, tenemos el movimiento sentimental, tenemos el movimiento motriz, tenemos la actividad instintiva y la actividad sexual. Estas funciones deben estar bajo el control de nuestra inteligencia y de nuestra comprensión. De esa manera, alcanzamos lo que se llama el equilibrio psicológico. Dejamos de ser máquinas gobernadas por los impactos provenientes del mundo exterior y comenzamos a gobernarnos por nuestras fuerzas internas, llamadas conciencia y voluntad. La conciencia debe estar presente en todos nuestros actos, porque si no está presente, entonces, ¿qué somos? Inconscientes. Todos tenemos una idea, aunque sea leve, de lo que significa inconsciencia. Esta idea de la inconsciencia debe volverse muy fuerte, porque tenemos que invertir el orden de lo inconsciente y actuar solo con el consciente. En el estado común las personas tienen solo un 3% de consciente. ¿Se imaginan lo que es eso? 97% de inconsciencia. Eso es de verdad aterrador. No puede existir en esas condiciones ningún tipo de conducta correcta, porque actuamos simplemente por impulsos. Alguien nos grita y nosotros también gritamos. Eso es el peor estado de la vulgaridad. Ponernos a gritar porque alguien nos gritó. Eso debe ser eliminado de nuestra conducta diaria. Es así como avanzamos en este camino. Jesucristo no le prometió salvación a las multitudes humanas, como han querido imponer las sectas religiosas, que Jesucristo cargó con los pecados de la humanidad, y eso no es cierto. Jesucristo dio una enseñanza para que los dormidos tomaran conciencia de su vida y la gobernaran. De modo que esa idea de que ya estamos salvados porque Jesús vino y dio la vida por nosotros, totalmente falso. Jesucristo habló claro y dijo, si no naces de nuevo, eso quiere decir, si no te conviertes en una persona nueva, diferente, no conocerás el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos comienza con el cielo quinto, la eternidad. La quinta dimensión del espacio es la eternidad. Ese es un cielo. La sexta dimensión es otro cielo.
La séptima dimensión es otro cielo. Y la dimensión cero es el absoluto, donde ya no caben más perfecciones, donde el alma se sumerge en el mar como una gota, pero sin perder la noción de sí misma. Así está conformado el absoluto, por puras conciencias despiertas. Pero nosotros necesitamos avanzar hacia la quinta dimensión, hacia el quinto cielo. Para eso debemos romper las ataduras que nos mantienen en el mundo tridimensional. Todo el amor que la gente siente por la vida, todo el amor que siente por los bienes materiales, son las amarras que impiden que el alma pueda ascender a la eternidad. Está amarrado. Lo amarran sus pasiones, sus deseos, sus ansias de triunfo material. De la misma manera que los niñitos se aferran a sus juguetes. Si le quitas su juguete al niñito, ¿qué hace? Llora. Así los seres humanos, cuando les quitan sus apegos a la vida, lloran. Cuando los ricos pierden sus fortunas, lloran, se suicidan, sufren espantosamente, porque tienen esas ataduras. El hombre verdadero, el hombre real, no acepta ataduras. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? La verdad os hará libres. Si vivimos en ilusiones, en fantasías, en apegos, no podemos ser libres. No tenemos libertad de elección delante de los acontecimientos, sino que sucumbimos. De modo que las llamadas bajas pasiones son en realidad todos los deseos, todos los apegos, todas las dependencias que tenemos con el mundito este llamado mundo tridimensional. Las imágenes del sexo opuesto nos fascinan. ¿Cuántos hombres se van detrás de una mujercita y abandonan todo? A sus hijos, a su esposa, a su hogar, y se van detrás de una mujercita. Igual acontece con las mujeres. Abandonan su hogar, sus hijos, lo que sea, y se van llevados por la pasión, por el deseo del sexo opuesto. El hombre despierto jamás cede a las bajas pasiones. Se mantiene firme, hierático, y así puede alcanzar el nuevo nacimiento, es decir, convertirse en un ser nuevo, poderoso, limpio, de conciencia total, no de 3%, sino de 99,5%. El otro 0,5% puede significar algunas distracciones sin importancia. Así pues que es necesario comprender
el significado auténtico de la doctrina de ese gran ser llamado Jesucristo. El conocimiento ha existido siempre. Lo que ha habido en realidad con eso del conocimiento esotérico, crístico, es la mala interpretación. Mucha gente en el comienzo de la era cristiana rechazaron al Cristo y se apegaron a viejas teorías, como aquella del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero Jesucristo no vino a enseñar la ley del talión, sino la ley del amor. Y muchos piensan, como aquellos italianos que dicen, facciamo l'amore, no facciamo la guerra. Conozco muchas cosas. ¿Cómo lo pueden conocer? De modo que es necesario aprender a vivir. Porque los seres humanos no tienen ninguna enseñanza para vivir. Pero ahí los mandan a la escuela de chiquito para que aprendan a leer y a escribir y a balbucear. Después pasan a la universidad y eso es peor. Que el tipo piensa que se graduó en la universidad, listo ya, autorrealizado. No tiene más nada que buscar en esta vida. Y no hay falsedad más grande, porque lo que surgen de la universidad son los abogados dormidos, los médicos dormidos, que lo que aspiran es a llenarse de dinero con su profesión, no aspiran a servir a sus semejantes. Eso lo sabemos todos. De modo que el camino que conduce a la luz es estrecho y difícil, porque hay que eliminar todo lo que sea tendencioso y vulgar. La vulgaridad debe ser eliminada para poder volvernos finos, educados de verdad, cultos. ¿Cómo podemos pensar que un hombre es culto y carga una pistola en la cintura? ¿Eso es culto? ¿Eso es cultura? Eso es barbarie. El mundo está lleno de armas. Constantemente están los medios de comunicación contando casos de crímenes, de disparos, de tiroteos. Y dicen que esta humanidad está en el tope de la cultura. Dios me libre. Así es que necesitamos volvernos finos. ¿Cómo? Eliminando todo lo que es grosero, tosco, torpe, estúpido. ¿Por qué es que nos enojamos cuando nos dicen estúpidos? ¿Por qué nos enojaremos cuando nos dicen estúpidos o imbécil? Porque sí somos. A un niño se le dice imbécil y no reacciona, porque no lo es, ¿verdad? Así nosotros necesitamos volvernos finos, no sentirnos insultados, llamados por lo que no somos. Así es como crecemos, nos desarrollamos y alcanzamos el nivel de ser más elevado, aquel que puede conducirnos a la patria celestial, a la eternidad.
el primer cielo. Siempre decimos el reino de los cielos. La quinta dimensión es el primer cielo. Es el que nosotros necesitamos alcanzar. Cuando nos decidimos a volvernos limpios, puros y reales. Si desean algún esclarecimiento sobre algo que no hayan percibido correctamente, estamos escuchándolos. Maestro, recuerdo un pasaje en donde dice que Jesús dice: observad las aves que ni siembran ni cosechan, pero mi Padre los alimenta. Esto significa, maestro, que las personas tenemos ese apego material, pero debemos ser así como las aves, que debemos confiar en el Padre, maestro. En la vida encontramos todo lo que necesitamos para vivir. Lo que necesitamos para vivir se llama pan, abrigo y refugio. De modo que la naturaleza nos provee del pan, del abrigo y del refugio. Pero como estamos dormidos, entonces queremos más. Si tenemos una casa, queremos dos. Si tenemos un auto, queremos uno de último modelo. Y así siempre estamos queriendo algo más. Y eso nos esclaviza. Eso no nos deja vivir como las aves. Eso quiso decir Jesús. El Maestro Jesús. Quien lo haya conocido personalmente como yo lo conocí, nunca lo olvida. Aunque pasen siglos, milenios, esa imagen permanece grabada en el fondo del alma. Aquellos que rechazaron a la enseñanza de Jesucristo ya se perdieron. Ya no están más en el contexto de la vida universal como almas vivientes. ¿Sí entendiste? Pan, abrigo y refugio. Eso necesitamos para vivir. ¿Algo más que quieran que se le esclarezca? Hay una parte de las Sagradas Escrituras acerca de la fe. Por la fe se les salva. La manera de piensa que salva, pero también menciona por obras, ¿no? La fe se muere, pero no por obras, sino para que nadie se glorie, por fe. Por gracia. La fe es aquella que tiene el carpintero de cortar la madera y volverla a una mesa. Esa es la fe. Si el carpintero cree que puede hacer eso y nunca lo hace, entonces eso no es fe. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Así pues que el hombre, cuando tiene un conocimiento y lo pone en práctica de momento en momento, entonces el conocimiento lo transforma. Pero si simplemente lo tiene como los cristianos que tienen la Biblia metida en la cabeza, eso no sirve para nada. Te puede decir de memoria todos los versículos y capítulos de la Biblia, pero si sigue siendo un egocéntrico, creído y malcriado, como ciertos predicadores que conozco, entonces de nada le sirve el saberse la Biblia de memoria. Hasta puede volverse peor, puede volverse un fanfarrón.
fanfarrón. ¿Cómo la captas? Así pues que la fe es auténtica cuando se la tiene por obra, no por creencia. Al principio de la conferencia, maestro, nos hablaba de la atención y que nuestra atención siempre está viajando de un punto a otro, que no fijamos la atención. Para tener una buena atención es necesario practicar harto la meditación. No se relaciona con la meditación, se relaciona con el recuerdo de sí. Si tú te estás recordando a ti mismo, tu atención no puede estar en cosas vagas o inútiles, porque estás recordándote a ti mismo. Todo lo que es tuyo, todo lo que te pertenece, debe estar en una sola dirección, no de ir para allá y para acá, para otro lado, sino en una sola dirección. Recuerdo de sí, conciencia de sí. En eso está la atención. Nos dice la meditación, fijen la atención en un solo punto. Por eso yo decía, relacionado aquí, la meditación es una práctica para fijar la atención. Así es. Pero no significa el control de la atención, porque el control de la atención depende del recuerdo de sí. El autorrecuerdo. ¿Sería lo mismo de la observación? Sí. La autoobservación y el recuerdo de sí, paralelos. No puede ir uno separado del otro. Autoobservación. La autoobservación se convierte en algo así como el escudo de Perseo. No era que Perseo tenía un escudo que le había regalado la diosa Atenea. Era que se recordaba a sí mismo. Entonces la medusa no podía sorprenderlo. ¿Quién es la medusa? El ego pluralizado. El ego pluralizado es la medusa, la gorgona de la mitología antigua, contra la cual debemos estar alertas y vigilantes como el vigía en la época de la guerra. Muchas gracias por atenderme. Los quiero mucho.